Ejercicios de cuerpo en movimiento. Esta es la segunda parte de ejercicios de cuerpo en movimiento. Este es un tutorial en la que vamos a ver otros ejercicios de cuerpo en movimiento. Ejercicio 2. Una hormiga que está en una posición, el par ordenado de 5-0, se mueve a una posición 2-2. Calcular la diferencia entre el vector de posición final y el inicial. Lo primero que tenemos es nuestros datos. A la posición inicial la llamaremos A y a la final B de la hormiga. El punto A vendría a ser 5-0 en unidades y el B 2-2 en unidades. Le aumentamos la U porque no tenemos unas unidades específicas. Recuerda que par ordenado consiste en el primer número está en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. Para nosotros poder calcular la diferencia debemos de llevarlo a nuestros vectores de posición. Vector de posición de inicio sería 5i y 0 en J unidades. Y el vector B o el punto final, el vector final sería 2i y 2j unidades. Veamos la gráfica. Aquí tenemos el punto A y el punto B, nuestros ejes X y nuestros ejes Y. Graficando el vector de posición inicial, lo teníamos desde el punto 0 hasta el punto A. Y el vector de posición final vendría a ser desde el punto 0 al punto B. Nuestro desplazamiento vendría a ser la hormiga, recorre del punto A al punto B. Debemos de calcular este desplazamiento. El desplazamiento realizado por la hormiga se calcula mediante la ecuación o la fórmula posición final menos la posición inicial. Esto sería representado en función unitaria, el I, las I con las I, recuerda, y la J y la J. Sería 2 menos, este menos me va a afectar al 5, voy a restar, me va a quedar 3i. Y en el J me va a quedar, 2 positivo y 0 sería 2. El desplazamiento sería menos 3i y 2j unidades. La respuesta vendría a ser la diferencia entre el vector posición final e inicial es el par ordenado. Recuerda que este es un desplazamiento y lo que estamos haciendo, si nosotros ubicamos este desplazamiento desde el punto de origen, nos va a dar en el segundo cuadrante. Recuerda que el desplazamiento es un vector, por lo tanto nos dan unas coordenadas como si estuviera en el segundo cuadrante. Veamos otro ejemplo. Ejercicio 3. Para ir de una ciudad a otra, un vehículo recorre por carretera 3 recta. Primero 42 kilómetros, 15 grados noreste, luego 46i más 46j kilómetros y finalmente 80 kilómetros y 20 grados. Determinar me pide A, los desplazamientos realizados, B, el desplazamiento total realizado. Tenemos los datos. Quiero dejar en claro que el primer punto nos están dando unas coordenadas geográficas. Luego el segundo está en función de los vectores unitarios y el tercero está en función de coordenadas polares. Aclarando este punto, entonces la ciudad A la voy a denominar ciudad A. Está en 42 kilómetros, 15 grados noreste. La ciudad B está en función unitaria, 46i, 46j kilómetros. Y la ciudad C está en coordenadas polares. Me está dando un vector y un ángulo. Para encontrar el A, los desplazamientos realizados a cada punto debo de llevarlo a una misma función. En este caso vamos a llevarlo a una función unitaria para poder hacer una suma de desplazamiento. El punto A, velocidad A, coordenadas geográficas, y para llevarlas primero debo pasarlas a polares. Para entender bien de coordenadas geográficas a polares debemos de graficar nuestro punto, ¿no? Este sería el eje de las X, este sería el eje geográfico del este y que sería el eje de las X, y el eje norte que vendría a ser el eje de las Y. Me está diciendo 15 grados noreste, o sea que los 15 grados nacen en el noreste, pero para llevarlas a coordenadas polares debo yo de representarlas en mi plano cartesiano, debo representarlas en el eje de las X y en el eje de la Y.
Si yo me miro aquí, me va a formar un ángulo de 90 grados. A 90 le quito 15, me va a dar 75 grados. Esto es lo que yo debo de aplicar para encontrar coordenadas polares a mi vector en este caso. Bien, entonces, llevado ya a coordenadas polares, lo represento así: 42 kilómetros, 75 grados. Debo llevarlas a una función unitaria. Para ello debo de aplicar unas funciones trigonométricas. Tengo un vídeo que se llama Conceptos trigonométricos, en el cual puedes aprender mucho. Te invito a que lo mires y así puedas repasar las funciones trigonométricas. Ya que aquí se me está formando este ángulo, este sería mi cateto opuesto, el vector sería mi hipotenusa y el eje de las X vendría a ser el eje, digámoslo así, el cateto adyacente. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí representado en el eje de las X para encontrar la magnitud del eje de las X, función trigonométrica, que en este caso sería coseno de 75 por 42 kilómetros, que vendría a ser mi hipotenusa. Esto me va a dar 10,87 kilómetros. Para el eje de las Y, en cambio, aplico el seno de 75 grados por la hipotenusa, que serían 42 grados. Esto me va a dar 40,57 kilómetros. Encontrado ya mi par ordenado, yo puedo aplicarlo a mi función unitaria. El desplazamiento de la ciudad A vendría a ser 10,87 en Y, 40,57 J kilómetros. Esas serían mis unidades, kilómetros. Bien, para el punto B ya está representado en función unitaria. Por lo tanto, no tengo que hacer gran cosa, solamente representar el desplazamiento B de la ciudad B en 46 Y y 46 J kilómetros. Para el punto C ya me están dando unas coordenadas polares. Me están dando el vector y el ángulo, que serían 20 grados. Debo de llevarlos entonces a vectores unitarios. Aplico nuevamente para este punto o esta ciudad, aplico mis funciones trigonométricas. En cambio, para X ya saben, es coseno de 20 y lo multiplico por mi hipotenusa, que serían el vector de 80 kilómetros. Esto me va a dar 75,18. Y para el eje de las Y sería seno de 20 por 80 kilómetros. Esto me da 27,36 kilómetros. Este sería mi par ordenado para el punto C o para la ciudad C. Pero debo de llevarlos a mis vectores unitarios. Así que solamente lo represento: 75,18 y 27,36 J kilómetros. Veamos el gráfico, cómo están ubicadas en la ciudad. Vemos el eje de las X, está todo en kilómetros, y el eje de las Y también está representado. Este sería la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. Trazando mis vectores de desplazamiento, recuerda que son vectores de desplazamiento, no son vectores de posición. Mucho ojo, hay mucha diferencia entre un vector de posición y un vector de desplazamiento. En este caso es un vector de desplazamiento que parte desde un punto de origen. Bien, el vector desplazamiento en B y el vector desplazamiento de la ciudad C. Vamos entonces a encontrar el B, el desplazamiento total realizado. Es la suma total de todos mis desplazamientos. Esto sería representado aquí, lo que ya habíamos encontrado. Recuerda que para hacer la suma debemos de aplicar las I con las I. Se suman las I con la I, esta suma, y las J con las J. Esta suma me va a dar 132,05 en I. Todas las I sumadas, y en las J sería 40 más 46 más 27, me da 113,93 J kilómetros. En nuestro gráfico, como ya habíamos dicho, serían los desplazamientos. El desplazamiento total vendría a ser desde el punto de partida del vehículo hasta el punto de llegada. Ese sería mi desplazamiento total. Bien, te doy las gracias por haber visto mi vídeo. Espero que te sigas suscribiendo a mis redes sociales, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube.